Bueno, muy buenos días. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Julián. Llevo 10 años de estar viviendo, ya vamos para 10 años de estar viviendo al sur de Chile. Y bueno, ha sido una experiencia bastante grande. El Señor nos ha guiado y nos ha bendecido de una u otra forma en este lugar. Bueno, el tema que traigo hoy es un tema que creo yo que es muy relevante para nosotros como pastores y es la fragilidad humana y la intervención de Dios. No sé ustedes cómo se encuentran con respecto a esto, pero creo también que como pastores a veces nosotros en algunas ocasiones eh, nos da eso de celo fuerte, de creer que podemos hacer todo y podemos como manejar las situaciones que se nos presentan. Y vamos cayendo como a momentos o situaciones que nos ponen muy apesadumbrados y muy preocupados. En la Biblia se encuentran personajes que vivieron momentos muy difíciles, momentos de crisis, y sus vidas fueron tremendamente afectados. Uno ve la historia de Job, que experimentó grandes pérdidas y dolores. Y esas pérdidas y dolores denotan la crisis que él vivió, donde él empezó a perder las fuerzas y los recursos que él tenía como para sostenerse en medio de la situación que vivía. Job 6:11 nos dice, aunque este no va a ser el tema, ¿y cuál es mi fuerza para esperar aún? Para que tenga paciencia. Las crisis son muy fácil de verlas desde afuera, pero estar en ellas cambia toda la cosmovisión de la vida. Las crisis tienen sus riesgos y sus oportunidades, como lo permite ver una definición china. Ellos unen dos ideogramas para describir la crisis: peligro y oportunidades. Y por eso las personas, nosotros como seres humanos, como pastores, en medio de la crisis, nosotros podemos optar por el camino del peligro o la oportunidad. Peligro y oportunidad. Y con esto en mente, yo quiero invitarles para que leamos juntos la palabra del Señor en Primero de Reyes 19, una historia que ya la han predicado, ya algunos de ustedes la han escuchado en sus iglesias y quizás ustedes mismos las han dado a su congregación, pero yo quiero hoy de nuevo que podamos reflexionar en torno a este pasaje de la palabra del Señor. En Primero de Reyes 19. Y nos dice la palabra que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías tal mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a vino a Betseba, que estaba en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro
deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado un pacto, han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y buscan quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que pasaba un gran poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Oremos. Señor, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Permítenos reflexionar, Señor, también en nuestra fragilidad. Al fin y al cabo, tú eres nuestro alfarero. Nosotros somos simplemente barros. Barro quebrantable, Señor. Barro frágil. Barro, Señor, corruptible. Oramos, Señor, que tú nos bendigas en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. La historia que acabamos de leer nos ayudará a comprender cómo es que Dios actúa en medio de la fragilidad humana. Cómo Dios actúa en medio de la fragilidad humana. Este pasaje también muchos de nosotros no lo sabemos de memoria, que se encuentra en Santiago 5:17, que nos dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones como semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Uno podría pensar que Elías, después que tuvo esta experiencia con Dios de orar para que no lloviera, y no solo esto, también la muerte de los cientos de profetas de Baal. ¡Qué victoria tan grande!
la que el Señor le permitió vivir a Elías. Uno pensaría que lo que sucedió era suficiente para que nada lo moviera. No lo moviera la persecución, no lo moviera la enfermedad, la escasez, la pestilencia, las guerras, el hambre, la soledad, la angustia. Pero no fue así. Ustedes miran el versículo 3 y 4. Nos deja ver a un hombre que horas antes estaba en la cúspide de la victoria que el Señor le había permitido ver literalmente. Y esta victoria fue contra las mismas fuerzas de Satanás. Pero ahora vemos a un hombre lleno de temor y de angustia. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como uno de ellos, o sea, a uno de los profetas. Lo que está diciendo Jezabel es que mañana será cortada su cabeza como lo hiciste a los profetas de Baal. Elías, al ver tal anuncio, nos dice el pasaje que se levanta para salvar su vida. ¿Se olvidó de Dios y sus victorias que tuvo con el Señor? Yo creo que no. Dios nos permite ver las crisis de forma diferente para que conozcamos las dos caras de la moneda. En este caso, la fragilidad humana y la intervención de Dios. Lo frágil que somos cada uno de nosotros, como Eli predicó el jueves pasado. El alfarero hace de nosotros como él quiera. Y quizás nosotros en algún momento de nuestra vida, al menos en mi caso, yo me he resistido a la voluntad de Dios. Me he resistido a lo que Él quiere hacer. Y en muchas ocasiones no he querido hacer la voluntad del Señor. Lógicamente, eso es pelea de tigre con burro amarrado. El que va a perder siempre va a ser uno. Porque nosotros somos los que necesitamos al Señor. La fragilidad humana y la intervención de Dios. Elías se levanta para salvar su vida y en este proceso cae en una gran depresión, donde lo único que él quiere hacer es morirse y llegar al punto, y ha llegado al punto de su temor y su angustia, donde le pide a Dios que le quite la vida. Cuando las crisis nos llegan, nos dejan sin fuerza, sin esperanza, sin recursos de dónde agarrar. Pero como tenemos un Dios que nos conoce mejor que nosotros mismos, nos permite ver la crisis y el dolor para que mañana seamos una voz de aliento al necesitado. Una voz de aliento para aquel que está pasando momentos difíciles. Una voz de aliento para aquel que no sabe qué hacer con su vida. Aún nosotros como pastores no sabemos qué hacer con nuestra propia vida. ¿Qué hacer? ¿Para dónde agarro? ¿Qué hago? Y ojo, porque muchas veces nosotros creamos nuestras mismas fórmulas, fórmulas que no son de Dios, y esas fórmulas lo único que van a hacer es traer más confusión a nuestro corazón. El desierto de las crisis es donde aprendemos en carne propia lo que es el dolor, el hambre y la soledad.
El Salmo 55, quiero leer una partecita de él. Temor y temblor me invade y horror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diera alas? Como de paloma volaría y hallaría reposo. Ciertamente huiría muy lejos. Moriría en el desierto. Me apresuraría a buscarme un lugar de refugio contra el viento borrascoso y la tempestad. Es la expresión de un salmo de un hombre que quiere huir, que quiere arrancar, como dicen aquí en Chile, correr de la situación X o Y que está viviendo. Qué rico tener alas para evadir esto que estoy viviendo. Todos de una u otra forma queremos huir de Dios. Y estas experiencias la vivieron también los grandes hombres de Dios. Y no fueron juzgados por Dios. No fueron condenados, sino que más bien la misericordia del Señor los acogía, los levantaba. Los versículos 5 y 8 vemos el cuidado de Dios con Elías. Creo que como cristianos nos hemos metido en aquellas burbujas espirituales donde pensamos que somos infalibles y nos hemos creído algunas mentiras. Por ejemplo, los cristianos no pueden estar mal. El cristiano no se puede enfermar. El cristiano no puede pasar por situaciones complejas porque Jehová es su proveedor y él no va a permitir que sus hijos vean maldad. A nosotros como hijos de Dios no podemos estar en depresión o ansiedad. No podemos estar enfermos ni podemos sentirnos derrotados y ni mucho menos estar en crisis. Eso es lo que dicen algunas iglesias, tristemente, en los púlpitos. No solo podemos esperar que el Señor nos dé los triunfos en la vida cristiana, también las derrotas hacen parte de la vida cristiana, los momentos difíciles. También las derrotas y las crisis hacen parte de ese bagaje o de ese paquete que Dios también nos entrega, donde Dios nos permite vivir aquellos altibajos para Dios mostrar el poder y el sustento. Debajo de ese nebro quedó dormido Elías. Algunos comentaristas dicen que después de grandes victorias llega el agotamiento, el cansancio, la soledad, la angustia. Por eso Dios le permite a Elías entrar a tal condición para luego ministrarle, no solo con el aliento espiritual, sino también le permite dormir, comer, descansar, para luego emprender un largo camino. Cada uno de nosotros tenemos una misión en la vida. Si aún no la sabemos, es necesario que descansemos, que meditemos, que reflexionemos. ¿Qué es lo que Dios tiene guardado para nosotros? ¿Qué es? Nosotros vivimos momentos muy difíciles acá en Chile. Después de un año, creo yo que viví la peor tragedia que pude vivir como pastor. 2 años, pero
complejos, donde estuve a punto de decirle, Señor, ¿sabe qué? Yo no quiero servirte más y me devuelvo para Colombia. Bueno, Manuel fue testigo de todos mis lloros y mi situación compleja y todo. Pero viéndolo ahora, ya ese tiempo ha pasado, viéndolo ahora, con una mente más fresca y más tranquila, creo que Dios permitió es para enseñarle a la iglesia, pero también para enseñarme a mí muchas cosas. O sea que cuando no sabemos qué hacer, yo creo que es momento también de dormir, descansar, reflexionar en torno a lo que Dios quiere mostrar. Elías tuvo que descansar y dormir por largas horas, donde un ángel del Señor le ministraba con alimento, comida y descanso. Debemos de saber que la vida cristiana no es asunto del que mucho hace, o del que mucho corre, o del que muchas actividades tiene en la iglesia. No es asunto de fuerza humana. Es en algún momento, en nuestra vida, sí o sí, necesitamos la intervención y la ministración del poder de Dios sobre nuestra vida, donde tenemos que hacer un alto en el camino para poder mirar el horizonte y emprender quizás un nuevo camino que el Señor tiene preparado para nosotros. El versículo 8 nos dice que Elías se levantó, comió, bebió y se fortaleció con aquella comida y caminó 40 días y 40 noches. ¿Y sabe a dónde fue que caminó Elías 40 días y 40 noches? Al monte de Dios. Dios le tenía preparado algo. Si en el versículo 3 y 4 se levanta para huir aún de Dios y no querer nada con Dios ni con su vida, él ahora se levanta con nuevas fuerzas para emprender una nueva experiencia con el Señor. Estamos comenzando un nuevo año y la pregunta es, ¿cómo lo comenzamos? ¿Cómo comenzamos nosotros este nuevo año? Nosotros tuvimos un campamento en un lugar que tenemos como iglesia que se llama Caburga. Es paradisíaco ese lugar. Espectacular, lindo, grande, cómodo. Y cada campamento que nosotros estamos teniendo al final de año, nosotros hacemos el campamento desde el 28 de diciembre al 1 o 2 de enero. Aquí hay una cultura alemán donde estamos en ese tiempo en campamento. La cultura de la iglesia es esa, entonces aún estamos haciendo los campamentos en ese tiempo. Y la pregunta que yo hago en cada campamento al inicio es, ya pasó 2022, vamos a entrar a 2023. ¿Seguimos igual? ¿O cómo estamos nosotros? ¿Seguimos con nuestras mismas altiveces, orgullo, con nuestro mismo pecado o nuestro propio pecado o el pecado regalón que nos gusta? ¿Estamos proyectando nuestras vidas bajo el lente del Señor o simplemente bajo las estrategias de otras iglesias que les funciona X o Y evento? Elías se levanta con nuevas fuerzas. Esta nueva experiencia sería en el monte de Oreb, el monte donde Dios
le da las tablas de los mandamientos, donde Dios le dio las tablas de los mandamientos a Moisés. En este lugar, Elías, exhausto ante la persecución, allí le fortalece su espíritu y le guía. Cada uno de sus pasos hasta llevarlo a su presencia. En el versículo 11, el Señor le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En este lugar desértico y sin vida es donde Dios le habla a Elías. El Señor sabía que Elías necesitaba su intervención. El Señor sabía la fragilidad y el dolor que Elías estaba sufriendo. No en la manifestación del viento poderoso, no fue en el terremoto, no fue en el fuego, sino en el silencio ensordecedor de Dios. No sé si ustedes han pasado por esos momentos como pastores o como líderes. El silencio de Dios ensordecedor es desesperante. Uno quisiera escuchar el movimiento, el poder de Dios. Queremos encasillar a Dios en estructuras, cuando Dios no está hablando ahí. En muchas ocasiones pensamos que Dios lo podemos encerrar en nuestras propias expectativas de la vida. Elías días antes había visto a Dios obrar sobre la naturaleza, sobre todo, cuando oró para que no lloviera. Vio el fuego descender del cielo que consumió el holocausto de los bueyes. Elías probablemente tenía mucha cercanía con las manifestaciones y el poder de Dios, pero fue en el silencio apacible y delicado donde se manifiesta la presencia de Dios en su vida. El silencio parece que se hace audible. A Elías no le queda otra cosa que doblar sus rodillas ante la presencia del Señor. El grito del silencio imperceptible es la manera de decirle al profeta que Dios no puede estar encajonado en ninguno de los métodos que nosotros quizás podamos tener. Y aquí uno puede ver la tendencia del ser humano de pensar que Dios nos habla a través de grandes señales y milagros. Y cuando no vemos a Dios obrar, cuestionamos el obrar de Dios y decimos: ¿y por qué Dios no lo hizo? ¿Qué fue lo que pasó? Pero quizás este momento es también para reflexionar que Dios está más interesado en ver nuestra realidad de nuestro corazón a un mover de quietud, de silencio, de paz y de tranquilidad, donde dejamos ver lo que nosotros queremos ver para ver lo que Dios nos quiere revelar. Y una pregunta que nosotros nos pudiésemos hacer en esta hora es: ¿qué Dios quiere para nosotros este nuevo año? Que no seamos como los fariseos que le pidieron señales al Señor. Señor, si tú nos das señales, nosotros creemos en ti. Los discípulos no creyeron en medio de las señales.
de las multitudes de los panes y los peces. Elías vio cómo Dios le respondió con señales del cielo. Conocer a Dios en el silencio y quietud nos lleva a tener un corazón más sensible para poder intimar con Él, como dice Mateo. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. En medio de la incertidumbre, en medio de la soledad, en medio de lo incierto, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos podemos acercar delante de ti. Gracias, mi Señor, porque tú no buscas fuertes, no buscas infalibles, no buscas hombres de piedra ni de madera. Buscas hombres, Señor, que se dejen moldear por ti como barro o como arcilla. Te rogamos, mi Señor, que tú ministres en nuestro corazón, nos hables a nuestra vida, Señor. ¿Cuántas veces hemos estado en momentos de crisis, Señor, y hemos huido de ti? ¿Cuántas veces, Señor, hemos querido aún quitarnos y atentar con la vida nuestra, Señor, de querer morir, como lo dijo Elías? ¿Cuántas veces, Señor, preferimos hacer otras cosas que acercarnos delante de tu presencia? Oramos, Señor, que tú nos perdones y nos ayudes. Nos ministres a nuestra necesidad que tenemos de ti. Padre, todo esto va a pasar. Nada va a quedar en pie. Sigue preparando, por favor, nuestro corazón, Señor, para el ministerio. Y que hoy como pastores, Señor, tengamos el valor de decir, Señor, ¿sabe qué? Yo soy frágil. No tengo fuerzas. Estoy desanimado. Estoy en depresión. Y que nos podamos levantar, no en nuestras fuerzas, Señor. Que nos levantemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Para emprender un nuevo camino, Señor. ¿Y cuál es ese camino? No importa. Porque tú sí lo sabes, Señor. Oro, Señor, por cada uno de los pastores y las pastoras que hay aquí presentes, líderes, para que tú los bendigas, Señor. Los llenes de ti, los ministres, les des paz, gozo, alegría, regocijo. Y que lo que hagamos sea con contentamiento, con alegría, Señor. Que el cansancio propio no nos lleve a renegar de tu obra, Señor. Por eso, ayúdanos también a descansar, Señor. Nos has dado todos los días de la semana, pero también nos has dicho, descanse un día. ¡Ah, qué difícil para nosotros descansar, Señor! Ayúdanos a tener en perspectiva esto, Señor, de descansar. Descansar, comer, dormir, encontrarnos contigo, mi Señor,
en aquellos momentos de soledad y angustia. Damos la honra y la gloria a ti, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.